Mi nombre es Alan Escalante y yo les voy a hablar sobre los elementos del juicio. El juicio se compone de tres elementos clave, los cuales son el sujeto, el predicado y el verbo. Primeramente hablaremos en específico por lo que es el sujeto. El sujeto lo podemos definir como algo de lo que se va a hablar, algo, como por ejemplo podemos poner, en este caso podemos poner un lápiz, podemos poner un libro, algo ciertamente en específico. Una vez definido el predicado, ahora pasaremos con algo que es sumamente simple, pero a la vez puede ser de mucha importancia cuando se habla de los juicios, lo que viene siendo el verbo. El verbo es todo lo que mantiene la relación entre el sujeto y el predicado. Poníamos el ejemplo hace unos momentos que el sujeto es la pluma y el predicado sería su color, amarillo. Quedaría de la siguiente manera, la pluma amarilla. Por otra parte, no tiene una cierta conexión, y es ahí cuando entra el verbo. Es lo que mantiene la relación entre el color y lo que podría ser la pluma, que viene siendo el verbo es. Así de simple, es. Porque podemos decir que la pluma es amarilla, por lo tanto se puede decir que es verdadero porque tiene una cierta conexión que establece al sujeto y al predicado. Es a lo que se refiere el verbo. Es aquello que mantiene una relación entre el sujeto y el predicado. En este caso, con esos tres elementos podríamos formar un juicio. Ejemplo, la pluma es amarilla, y así es como se componería lo que viene siendo un juicio lógico. Una vez quedado claro lo que viene siendo los elementos del juicio, ahora podemos pasar al siguiente tema, que viene siendo la clasificación de los juicios. Existe una gran variedad de juicios que están clasificados por sus diferentes características. Entre ellos podríamos encontrar la de cantidad, la de calidad, por su propiedad fundamental, entre otras. Primeramente empezaremos hablando por los juicios que se clasifican por su cantidad. Los juicios que se clasifican por su cantidad se refieren a la cantidad de individuos que componen una expresión. Entre ellos podemos mencionar lo que viene siendo universal, particular y singular, porque son la cantidad de individuos a lo que se refiere dicha expresión, a lo que se refiere dicho juicio. Empezando por los universales, estos. Puse una imagen bastante clara en lo que viene siendo un planeta, en este caso el planeta Tierra. Universal se refiere a un juicio por el cual se refiere a una totalidad en general, como por ejemplo, las mujeres son muy fanáticas de dicha expresión, por la cual la mayoría ya haber de escuchar, como por ejemplo, todos los hombres son infieles. Cuando dicen todos, se refiere a absolutamente todos, sin una excepción alguna. Así como puede afirmar dicha expresión a una totalidad, igual la puede negar, como por ejemplo, no todas las aves vuelan. Es a lo que se refiere universal, cuando se refiere más que nada a una totalidad. Por otra parte, podemos encontrar lo que viene siendo particular, cuando se refiere a un grupo de personas en específico. No se refiere a la totalidad en general, solamente a algunos. Entre ellos, un juicio podemos encontrar algunos hombres
son fieles. Así como bien mencionado antes, pueden afirmar o pueden negar. Así como puede decir, todos los hombres, algunos hombres son fieles. Así puede decir, algunos hombres no son fieles. Por otra parte, pasamos con singular, cuando se refiere a una persona en específico. Podemos mencionar a compañeros, como por ejemplo Jorge es futbolista, o Abril es cantante, entre otros. Así como puede afirmar, puede negar, valga la redundancia. Abril no es cantante, Jorge no es actor, y es más que nada a lo que se refiere la clasificación de cantidad. Una vez quedada claro la clasificación por cantidad, ahora veremos la siguiente clasificación, que viene siendo por su cualidad. Se refiere a las conveniencias o no conveniencias entre sujeto y predicado. Esto quiere decir que por su cualidad depende que sea afirmativo o negativo, ya sea que expresen una compatibilidad o que expresen una incompatibilidad. Como por ejemplo, aquí tenemos un reloj. Para que este juicio, por su cualidad, sea afirmativo, podemos decir, el reloj es de metal. Expresa una cierta compatibilidad entre el sujeto y el predicado. El reloj es de metal. Por otra parte, si lo vemos desde la perspectiva, por su cualidad, pero siendo negativo, expresando incompatibilidad, podemos decir, el reloj no es un ser viviente. Al expresar el no es un ser viviente, automáticamente estamos presentando un juicio negativo, porque presenta y expresa más que nada una incompatibilidad. A esto se refiere por su cualidad. Ahora, a continuación, veremos la siguiente clasificación, que viene siendo por su propiedad fundamental. Por su propiedad fundamental se refiere a la adecuación del juicio con la realidad. Esto quiere decir que desde la perspectiva lógica el juicio debe de presentar o que sea acorde a la realidad de la vida cotidiana. Entre ellos podemos mencionar lo que viene siendo verdadero y falso. Los verdaderos son acordes a la realidad, mientras el falso no son acordes a la realidad. Retornando a los ejemplos de la pluma, podemos mencionar que un juicio verdadero, acorde a la realidad, podríamos decir, la pluma es un útil escolar. Sería un juicio verdadero, concorde a la realidad. Viéndolo desde otra perspectiva, siendo un juicio falso, podemos decir, para que no sea acorde a la realidad, la pluma es un ser viviente, por lo tanto es falso. La pluma no es un ser viviente, no es acorde a la realidad. Es a lo que se refiere por su propiedad fundamental. Una vez quedado claro la clasificación por su propiedad fundamental, ahora observaremos el penúltimo tema, que viene siendo por su comprensión. Por su comprensión depende de dos características esenciales de un juicio, las que son el analítico y las que son el sintético. El juicio analítico se define de la siguiente manera, con el cual el predicado se encuentra contenido implícitamente en el sujeto. Podemos decir, todo carnívoro come carne. ¿Acaso existe algún carnívoro que no coma carne? Por lo tanto, el predicado ya se encuentra contenido implícitamente en el sujeto, en el carnívoro y en el predicado carne.
porque todo carnívoro come carne, ya se encuentra implícitamente contenido en el sujeto. Por otra parte, viéndolo desde la perspectiva de los juicios sintéticos, podemos decir, o más bien se define, cuyo predicado no está contenido en el sujeto. Podemos decir, aquí tenemos una agenda. Podemos decir, toda agenda es negra. El hecho del color no depende absolutamente nada para que una agenda, valga la redundancia, sea agenda. No depende del color, depende del contenido, del verdadero contenido de una agenda. No depende del color. Existen agendas de color azul, cafés, etcétera, etcétera, etcétera. A eso se refiere más que nada por su comprensión. Una vez comprendido esta clasificación, pasaremos a la última clasificación de los juicios, la cual es por su fundamentación, en la cual abarcaremos parte de la metafísica, ya que igual incluye en esta clasificación. Podemos definir por su fundamentación como la manera a la que se llega a la verdad. Existen dos, la cual es a priori y la que es a posteriori. La que es a priori se puede definir como todo juicio que es antes de la experiencia sensible, y la posteriori, la que es después de la experiencia sensible. ¿Por qué dije al principio que abarcaríamos la parte de la metafísica? Podemos poner un ejemplo en a priori, en la cual muchas personas mencionan, en la cual se dice que después de la muerte no existe ni cielo ni infierno. Se refiere a un juicio a priori, ya que no han experimentado alguna sensibilidad después de la muerte. Eso solamente se puede saber después de la muerte, ya que por esto se relaciona antes de la experiencia sensible. En la posteriori podemos mencionar, o se define más bien, en la que es después de la experiencia sensible, como por ejemplo, aquí tenemos un plumón azul, pero yo no puedo saber qué es azul sino primeramente probarlo, dibujar con él para que sea azul. Llego a la verdad de que es azul porque primeramente experimento alguna sensibilidad observando que el plumón es azul. Con esto se concluye lo que viene siendo la clasificación de los juicios, cerrando con este tema, cual es por su fundamentación, en la cual vemos a priori y posteriori, que es más o menos a lo que se refiere esta clasificación. Con esto concluyo los temas del juicio, los elementos y su clasificación en general.